Historia 1. Enterrado vivo. Me desperté con la cabeza palpitando y una presión insoportable en el pecho. No podía respirar bien, cada bocanada de aire era corta, pesada, y quemaba. Al mover las manos, noté algo frío y áspero. No tardé en entender que lo que tocaba era madera. Intenté girarme, pero el espacio era tan reducido que apenas pude mover los pies unos centímetros. Me quedé helado. Cuando levanté la cabeza, el cráneo se estrelló con un techo bajo, también de madera. Fue entonces cuando el terror me invadió por completo, estaba dentro de un ataúd. El pánico se apoderó de mí. Empecé a golpear las paredes con todas mis fuerzas, desesperado. El sonido de los golpes era apagado, sordo. Sentí como la piel de mis nudillos se rompía y las astillas se clavaban en mis dedos, pero no me importó. Grité hasta que la garganta se me desgarró, pero mi voz rebotaba en el interior de esa caja, sin posibilidad de escapar. Cada segundo que pasaba, la falta de aire se hacía más evidente. Sabía que me estaba quedando sin oxígeno. Todo mi cuerpo temblaba, tanto por la falta de aire como por el miedo irracional de entender lo que estaba pasando. Me habían enterrado. Vivo. Intenté recordar cómo había terminado aquí. Mi mente estaba fragmentada, llena de lagunas. Lo último que recordaba era estar en un bar con amigos. Estábamos celebrando algo, aunque no podía precisar qué. Había bebido. Todo parecía normal hasta que, de repente, un mareo me golpeó como una ola. Sentí como mi cuerpo se desplomaba. Después, oscuridad. Y ahora, aquí, en este maldito ataúd, sin entender cómo ni por qué. El aire se volvía espeso, difícil de inhalar. Mi pecho subía y bajaba cada vez más rápido, tratando de extraer hasta la última gota de oxígeno disponible. Me forcé a respirar más lento. No podía permitirme perder la cabeza. Tenía que pensar, aunque cada pensamiento se volvía un enemigo en ese estado. Intenté convencerme de que alguien notaría mi ausencia, de que me buscarían. Pero a medida que los segundos se volvían interminables, esa esperanza comenzó a desvanecerse. Entonces, mientras trataba de calmar mi respiración, sentí un objeto duro bajo mi pierna. Con las manos temblorosas, lo busqué entre mis bolsillos. Un teléfono. Apenas podía creerlo. Mis dedos se movían torpes mientras sacaba el aparato, y la tenue luz de la pantalla iluminó por primera vez la oscuridad absoluta que me rodeaba. Había señal. Pero la batería estaba casi agotada, solo quedaba un 2%. Sabía que solo tenía un par de minutos antes de quedarme incomunicado. Busqué en la lista de contactos, sin pensar demasiado, y marqué el primer número que encontré. Por un instante, la tenue luz del teléfono me hizo sentir acompañado, casi humano otra vez. Pero en cuanto se apagó la pantalla y la llamada se cortó, la oscuridad regresó, más opresiva que nunca. Todo quedó en silencio. Un silencio absoluto que me aplastaba. Entonces, comprendí la verdad. Esto no había sido un accidente. Todo había sido planeado. No sé cómo ni cuándo, pero alguien lo había organizado con precisión. Mi mente se aceleró, repasando cada discusión, cada conflicto, cada pequeña traición en mi vida. Intenté recordar si había hecho algo que mereciera esto, si había alguien a quien hubiera dañado lo suficiente como para querer verme sufrir así. Pero, por más que lo intentaba, no encontraba ninguna respuesta clara. Sin embargo, estaba seguro de una cosa, esto no era un error. El pánico regresó con más fuerza. La madera era implacable bajo mis manos sangrantes. La oscuridad se cerraba sobre mí, y cada intento de respirar se volvía un fracaso. El oxígeno se agotaba, y mi mente comenzaba a fallar. La presión en mi pecho era insoportable, como si alguien estuviera sentado sobre mí, apretándome las costillas. No sabía cuánto tiempo me quedaba, pero sentía que cada segundo era el último.
De repente, escuché un sonido sobre mí. Era un leve crujido, el ruido de la tierra cayendo. Lo entendí al instante. Estaban terminando de cubrir la tumba. El ataúd quedaría sellado para siempre en pocos minutos. No quedaba más aire. No quedaba más tiempo. Mi cuerpo empezó a apagarse, agotado por la falta de oxígeno. Cada respiración era un jadeo, cada pensamiento se desvanecía antes de formarse del todo. Me estaba rindiendo. La idea de que moriría aquí, solo, bajo toneladas de tierra, se apoderó de mí con una calma macabra. No había nada más que pudiera hacer. Entonces, justo en el último instante, escuché algo. Un clic. Algo metálico. Algo que se abría. La tapa del ataúd se levantó, dejando entrar un destello de luz que me cegó. Apenas pude ver nada antes de que mi cuerpo colapsara por completo. Todo se desvaneció. Historia 2. Bloqueado accidentalmente. Trabajo en un almacén en una vieja zona industrial. El edificio es enorme, con pisos oxidados y pasillos interminables que huelen a polvo y humedad. Durante mi turno final del día, mi jefe me pidió que bajara al sótano para revisar la habitación con los tubos de ventilación. Era una pequeña sala técnica, construida con gruesos muros de hormigón, abandonada desde hace años. No me agradaba la idea de bajar allí, pero no tenía opción. Lo haría rápido y me iría a casa. El sótano era aún más frío de lo que recordaba. Un olor metálico impregnaba el aire. La puerta vieja, pesada, se abrió con un chirrido inquietante. Encendí las luces, pero parpadearon varias veces antes de estabilizarse. El espacio era reducido y lúgubre, apenas unos metros cuadrados con maquinaria vieja que nadie había tocado en mucho tiempo. Me aseguré de que todo estuviera en orden y, justo cuando me disponía a salir, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Al principio, pensé que era una corriente de aire. La puerta, pesada y metálica, podía cerrarse sola con el menor empujón. Me acerqué para abrirla y salir, pero cuando intenté girar el pomo, me detuve en seco. La puerta no estaba. Donde antes había una puerta, ahora había solo una pared lisa de hormigón fresco. Mi mente dio vueltas. ¿Cómo era posible? Había estado allí hace apenas unos minutos. Intenté tocar la superficie con ambas manos. Era real, cemento húmedo y frío. Golpeé la pared, esperando encontrar alguna grieta, algún signo de que la puerta todavía estuviera allí. Pero no había nada. Era como si la entrada nunca hubiera existido. Me quedé quieto, intentando calmarme y pensar con claridad. Quizás había confundido la ubicación. Tal vez había otra salida y no me di cuenta. Pero eso no tenía sentido, la sala solo tenía una entrada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Saqué el teléfono de mi bolsillo, pero no había señal. Intenté moverme por la pequeña habitación buscando un punto de conexión, aunque sabía que era inútil. Las paredes de hormigón eran demasiado gruesas. Entonces, las luces empezaron a parpadear de nuevo, como si fueran a apagarse en cualquier momento. El frío del hormigón calaba mis huesos y el aire, aunque respirable, olía rancio, como si hubiera estado estancado allí durante años. Me dije a mí mismo que no debía perder la calma. Seguramente alguien se daría cuenta de que estaba aquí abajo. No podían haberme olvidado. Sin embargo, a medida que los minutos pasaban, la certeza de que nadie sabía dónde estaba empezó a aplastarme. Tal vez pensaron que me había ido a casa al terminar el turno. Podrían cerrar el almacén sin saber que yo seguía aquí atrapado. Golpeé la pared con los puños, una y otra vez. El hormigón era implacable. Cada golpe dejaba mis nudillos en carne viva, pero no me importaba. Me negaba a aceptar que esto estaba pasando. Llamé al almacén, grité, pedí ayuda,
pero la oscuridad y el eco de mi propia voz eran lo único que me respondían. No había nadie al otro lado. El tiempo comenzó a desdibujarse. No sabía cuánto tiempo había pasado allí dentro. Mis pensamientos se enredaban mientras intentaba racionalizar la situación, pero el pánico no dejaba de crecer. El espacio era tan reducido que apenas podía sentarme, y las paredes parecían cerrarse cada vez más. Intenté regular mi respiración, pero cada bocanada de aire era pesada y húmeda. El techo bajo, el hormigón frío y la soledad pesaban sobre mí, haciéndome sentir como si ya estuviera enterrado vivo. Entonces, escuché un sonido. Un golpe seco, apagado, del otro lado de la pared. Contuve la respiración, esforzándome por escuchar mejor. Alguien estaba allí. Podía oír el roce de una pala arrastrando tierra, y el sonido del cemento cayendo, húmedo y viscoso. Estaban trabajando muy cerca de mí. Golpeé la pared con todas mis fuerzas. Grité hasta quedarme sin aire. Estaban a unos centímetros de mí. Solo tenía que hacerme escuchar. Mis puños golpearon la pared una y otra vez hasta que la piel de mis manos se desgarró y la sangre manchó el hormigón. Pero no hubo respuesta. El sonido del trabajo continuaba, paladas rítmicas, como si alguien estuviera tapando algo al otro lado. Con cada golpe, mi desesperación aumentaba. Podía oír el cemento ser extendido, moldeado, mientras yo seguía gritando. Sabían que estaba aquí, pero no se detenían. Estaban sellando el muro. Estaban amurallándome vivo. Seguí golpeando hasta que los huesos de mis manos dolieron. Mi voz se apagó, reducida a susurros agónicos. Estaba atrapado. Sabía que, en cuestión de minutos, el hormigón al otro lado estaría seco, y nadie volvería a saber de mí. De repente, las luces parpadearon una última vez y se apagaron por completo. La oscuridad se apoderó de todo. No podía ver nada, ni siquiera mis propias manos. Solo quedaba el sonido de mi respiración, jadeante y entrecortada, mezclado con los golpes y el arrastre del cemento al otro lado del muro. Entonces, escuché algo. Un suave clic. Era un sonido pequeño, insignificante, pero me erizó la piel. Era como si alguien estuviera comprobando algo del otro lado de la pared, verificando que todo estuviera en su lugar. Alguien sabía que yo estaba allí. Podía sentirlo, pero no hicieron nada por ayudarme. El sonido del trabajo cesó. Solo quedó silencio. Sabía lo que significaba. El muro estaba terminado. El hormigón estaba seco. No había forma de salir. Me desmayé de agotamiento, aplastado por la desesperación y la certeza de mi destino. Cuando volví a abrir los ojos, todo había terminado. El aire era sofocante y el frío del hormigón era insoportable. La piel de mis manos seguía rasgada, pegajosa con sangre seca, pero no sentía dolor. Nada importaba ya. El muro estaba completo. Me quedé allí en la oscuridad, inmóvil. Sabía que nadie volvería. Sabía que me había quedado aquí para siempre. Historia 3. Durante la resonancia magnética. No quería hacerme esta prueba, pero el médico insistió en que sin una resonancia magnética no podrían identificar qué ocurría en mi espalda. Me aseguró que sería rápido y sencillo, solo debía permanecer inmóvil durante 40 minutos. Acuéstese, relájese, y en nada habrá terminado, me dijo con la ligereza de quien no entiende lo que significa para alguien claustrofóbico entrar en un túnel estrecho, sin poder moverse. Aún así, no tenía opción. Debía hacerlo. El técnico me ayudó a tumbarme sobre la plataforma. Sentí el frío del metal bajo mi cuerpo y las correas que sujetaron mis brazos para que no me moviera. El techo del tubo era tan bajo que me rozaba la nariz. Me repetí que lo importante era terminar rápido y salir de allí lo antes posible.
pero tan pronto como la plataforma se deslizó dentro del túnel, la sensación de encierro me abrumó. Podía oír el zumbido del dispositivo como un eco sordo y lejano, y el sonido del cierre automático me atravesó los nervios. ¿Qué pasa si algo sale mal? Esa pregunta fue lo último que cruzó mi mente antes de que el mundo quedara sellado con un clic seco. El tubo estaba iluminado por una luz tenue que apenas me permitía distinguir las paredes blancas, curvas y lisas. El aire parecía denso, difícil de inhalar, como si cada respiración se topara con una resistencia invisible. Mi corazón latía rápido desde el principio. Tenía que calmarme. Solo unos minutos y todo terminaría. La máquina empezó a funcionar. Primero llegó el estruendo metálico, un ruido repetitivo que retumbaba como martillos dentro de mi cabeza. Cerré los ojos y traté de concentrarme en mi respiración, contando los segundos para no perder la calma. 1, 2, 3. Pero la máquina no dejaba de rugir, y el túnel se sentía cada vez más pequeño, más cercano. Cada minuto dentro parecía una eternidad. El calor de mi respiración quedó atrapado en mi rostro, haciendo que la sensación de ahogo aumentara. Quería moverme, salir de allí, pero las correas mantenían mis brazos sujetos. Lo peor era que el botón de emergencia estaba al alcance de mis dedos, pero me resistía a apretarlo. Es solo un momento. Está a punto de acabar, pensé. Sin embargo, los minutos seguían pasando, y la enfermera no me avisaba del final del escaneo por los auriculares. No había voces, ni instrucciones, ni nada. Todo quedó en silencio de golpe. El zumbido de la máquina se detuvo. Por un momento, pensé que finalmente había terminado. Sentí un alivio momentáneo, convencido de que en cualquier momento abrirían la puerta y me sacarían. Pero nadie vino. El túnel quedó en completa oscuridad. Abrí los ojos, pero no veía nada. Intenté controlar mi respiración, pero sentí como el pánico me ganaba. Presioné el botón de llamada con desesperación, pero no pasó nada. No había respuesta. Pulsé varias veces, pero el dispositivo parecía desconectado. Fue entonces cuando una certeza helada se instaló en mi mente: me habían olvidado. Estaba atrapado. El aire se volvió más pesado. Traté de moverme, pero las correas me sujetaban como si fueran grilletes de hierro. No podía mover los brazos ni las piernas. Sentí que el pecho se me apretaba más con cada respiración. Me ahogaba, pero también sentía como el miedo crecía, extendiéndose por todo mi cuerpo como una ola imparable. Golpeé con las piernas, arqueé la espalda, pero todo era en vano. No había escapatoria. El corazón me latía en la cabeza, y empecé a gritar. Grité con todas mis fuerzas, pero solo escuchaba el eco de mis propios alaridos rebotando en las paredes del túnel, resonando en ese espacio estrecho que ahora se sentía como mi tumba personal. Entonces, escuché algo. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero no, eran pasos. Alguien había entrado en la habitación. Sentí el crujir de una puerta al abrirse y el leve roce de pies sobre el suelo. El alivio duró apenas un segundo. Los pasos se detuvieron justo al lado de la máquina. Esperé escuchar voces, instrucciones, o que al menos alguien comenzara a sacarme de allí, pero nada sucedió. El aire a mi alrededor se tornó opresivo. Sabía que había alguien allí, muy cerca. Podía sentirlo. Podía escuchar la respiración tenue, el movimiento apenas perceptible de una presencia junto a mí. Pero no hacía nada. Simplemente estaba allí. Quería gritar de nuevo, pero el miedo me paralizó. Cada segundo que pasaba era insoportable. ¿Por qué no abrían la máquina? ¿Por qué no me sacaban? Sentí la piel erizarse en todo mi cuerpo, mientras la sensación de abandono se volvía insoportable. Entonces, oí un clic. La máquina volvió a encenderse.
El zumbido resonó en mis oídos, más fuerte que antes. La plataforma vibró bajo mi cuerpo. El escaneo comenzó desde el principio. No entendía nada. ¿Por qué reiniciaban la resonancia? ¿Qué estaba pasando? Todo estaba mal. El ruido de la máquina era ensordecedor, como si martillos golpearan directamente dentro de mi cráneo. Intenté moverme, pero las correas me sujetaban con más fuerza de lo que recordaba. Estaba atrapado, y cada segundo que pasaba sentía que el aire desaparecía más rápido. El pánico me consumía. Mi cuerpo se sacudía inútilmente, pero no había escapatoria. Entonces, la voz sonó en los auriculares. Fría. Tranquila. Una voz que no era la de la enfermera. Nadie te va a sacar esta vez. Quédate quieto. La máquina seguía retumbando, ahogando cualquier otro sonido. Intenté gritar, pero la vibración de la máquina se mezclaba con mi voz y rebotaba en mi cabeza como un eco interminable. Era como si me hubieran enterrado vivo dentro de aquel maldito túnel. El tiempo dejó de tener sentido. No sabía cuánto llevaba allí. El zumbido continuaba, implacable. El calor dentro del túnel aumentaba y el aire se hacía cada vez más espeso, como si lo estuvieran drenando poco a poco. Mi respiración era un jadeo desesperado, y cada inhalación se sentía como una batalla perdida. Quería creer que todo era un error. Que en algún momento alguien entraría, abriría la máquina y me liberaría. Pero cada minuto que pasaba, esa esperanza se iba desvaneciendo. No había forma de salir. Mis brazos y piernas empezaron a adormecerse, y mi cabeza se nublaba lentamente. Sabía que si seguía respirando así, no duraría mucho tiempo más. Estaba solo. Completamente solo. Entonces, en un último intento de conservar la cordura, apreté los ojos y me quedé inmóvil. Tal vez si dejaba de moverme, si aparentaba calma, me liberarían. Pero la máquina no se detuvo. El ruido continuó, más fuerte, más profundo, como si perforara mi mente. El silencio interior llegó poco a poco. Todo se volvió borroso. Mi cuerpo ya no respondía y la oscuridad se apoderaba de mi mente. Lo último que recuerdo es la certeza helada de que nadie vendría a sacarme. Y después, solo vacío. Historia 4. Escondites de los que no se puede salir. Fue una noche tranquila que se salió de control, como suelen hacerlo las reuniones entre amigos. La fiesta se alargó más de lo esperado y, en algún momento de la madrugada, alguien tuvo la brillante idea de jugar al escondite. Al principio sonaba absurdo, como algo que hacíamos de niños, pero las risas y el alcohol nos empujaron a hacerlo. Una casa de campo enorme, varias habitaciones, rincones polvorientos y muebles viejos, parecía el escenario perfecto para un juego así. No me apetecía mucho jugar, pero decidí intentarlo. Busqué el lugar más escondido que pudiera encontrar. Si nadie me hallaba, ganaría, y el juego acabaría rápido. El segundo piso estaba menos concurrido que el primero, donde seguían bebiendo y riendo. Deambulé por algunos cuartos, descartando debajo de las camas y detrás de cortinas, hasta que me topé con un antiguo armario en una habitación al final del pasillo. Estaba repleto de mantas viejas y objetos olvidados, acumulados con el paso del tiempo. No fue fácil meterme entre el montón de cosas, pero supe que era el escondite perfecto. Ahí dentro, nadie pensaría en buscarme. Me acomodé entre las mantas y cerré la puerta del armario con fuerza. La oscuridad se instaló de inmediato, envolviéndome como un manto denso. A pesar del frío de la noche, el calor de las mantas resultaba reconfortante. Con las piernas dobladas y los brazos rodeándome las rodillas, me recosté contra las paredes de madera y me preparé para esperar en silencio hasta que alguien me encontrara. No tardarían mucho, pensé. Al principio, la situación era casi divertida. Desde dentro del armario,
podía escuchar a mis amigos correr por la casa, riendo, abriendo puertas y arrastrando muebles. Cada vez que alguien pasaba cerca del cuarto, mi corazón se aceleraba. La emoción de no ser descubierto me hizo sonreír. Lo estaba haciendo bien. Sin embargo, los minutos pasaron y nadie me encontró. El armario seguía siendo oscuro y silencioso, y la sensación inicial de triunfo comenzó a transformarse lentamente en incomodidad. Me di cuenta de que el aire allí dentro se volvía pesado. La humedad y el polvo de las mantas empezaron a oprimirme. Intenté respirar más despacio, pero el olor mohoso se metía en mi nariz y mi garganta como una nube tóxica. Los sonidos en la casa se hicieron cada vez más lejanos. Escuchaba las risas apagarse en la planta baja, como si mis amigos hubieran perdido interés en seguir buscándome. Sentí como mi cuerpo se tensaba, una incomodidad que crecía sin control. El armario, que al principio parecía una guarida segura, ahora se sentía más estrecho, más apretado. Decidí salir. El juego ya no me parecía divertido. Extendí la mano hacia la manija y tiré. No se movió. Fruncí el ceño y lo intenté de nuevo, girando con más fuerza, pero la manija seguía sin responder. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho. Empujé la puerta con ambas manos, pero no se abrió. Mi corazón latía con fuerza mientras tiraba de la manija una y otra vez, sin éxito. Algo bloqueaba la puerta desde afuera. No entendía qué podía haber pasado. Había entrado sin problemas, no había nada allí que pudiera trabarla. Mi respiración se volvió más rápida. Intenté calmarme, pero la idea de estar atrapado dentro del armario comenzó a ocupar cada rincón de mi mente. El calor de las mantas se volvió insoportable. Sentía que me aplastaban, como si se estuvieran enroscando a mi alrededor y apretándome desde todos los lados. El aire era cada vez más espeso. Intenté empujar las mantas para hacer espacio, pero parecían multiplicarse, cerrándose sobre mí como si tuvieran vida propia. Mi respiración se volvió ronca y acelerada. El sudor comenzó a correr por mi frente, y cada vez que inhalaba, el aire se volvía más denso, más difícil de atrapar. Podía escuchar a mis amigos todavía riendo en algún lugar lejano, sin saber que yo estaba allí, atrapado. Me aferré a la esperanza de que alguien subiría en cualquier momento y me sacaría. Pero los minutos pasaban, y nadie venía. El pensamiento se filtró en mi mente, envenenándome. ¿Qué pasa si nunca me encuentran? Golpeé la puerta con los puños, gritando tan fuerte como pude, pero mi voz se ahogó dentro del armario, perdida en ese espacio reducido. El ruido de las risas en la planta baja seguía lejano, indiferente a mis gritos. Sentí como el pánico se apoderaba de mi cuerpo. El corazón martillaba en mi pecho, subiendo hasta la garganta. Sabía que tenía que respirar más despacio, pero no podía. Cada inhalación era un fracaso, cada exhalación un gemido desesperado. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras arañaba la madera. Los bordes de la puerta comenzaron a rasgarme los dedos, pero no me importaba. Seguí golpeando y arañando hasta que sentí la piel desgarrarse y la sangre brotar, caliente, pegajosa. Las mantas seguían apretándome, sofocándome como si tuvieran intención propia. Perdí toda noción de tiempo. No sabía si llevaba allí minutos o horas. El espacio se volvió irreal. No podía distinguir dónde estaba el techo del armario, dónde comenzaban las paredes. Todo era un caos oscuro y opresivo. Sentía que el suelo se deslizaba bajo mí, como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. El sonido de mi respiración era lo único que podía oír, cada vez más frenético y entrecortado. Estaba perdiendo la cabeza. De repente, escuché pasos en el piso superior. La puerta del armario se abrió de golpe, y la luz del pasillo inundó el interior. Mis amigos estaban allí, mirándome con una mezcla de alivio y confusión. Me dijeron que me habían estado buscando durante un buen rato.
No entendían por qué no había respondido. Pero yo no podía hablar. El aire fresco quemaba mis pulmones, y mi cuerpo temblaba incontrolablemente. No podía moverme. Estaba tumbado entre las mantas desordenadas, incapaz de hacer otra cosa que respirar, como si acabara de escapar de una trampa mortal. Unos minutos más allí dentro, y no habría salido. Desde esa noche, el miedo se quedó conmigo. No importa cuán grande sea una habitación o cuán segura parezca una puerta, cada vez que siento una pizca de encierro, el pánico vuelve. En mi mente, estoy otra vez en ese armario, con las mantas enredándose a mi alrededor, sofocándome, y el aire desapareciendo poco a poco. Es un miedo del que no puedo escapar. Historia 5. Trampa en la cueva. Hicimos una excursión a una antigua cueva en las afueras de la ciudad. Habíamos planeado este viaje desde hacía meses y el día finalmente había llegado. El guía nos advirtió desde el principio que las cuevas no perdonan errores. Nos explicó que tendríamos que atravesar varios pasajes estrechos, algunos tan angostos que habría que arrastrarse boca abajo. No me preocupé demasiado. Nunca pensé que los espacios reducidos fueran un problema para mí. El recorrido comenzó bien. La cueva era impresionante, un laberinto de estalactitas y túneles oscuros que se extendían hacia las profundidades. Llevábamos linternas y cascos, y el ambiente era divertido. Todo parecía una aventura emocionante, una oportunidad perfecta para desconectar y pasar el día con amigos. Pero en algún momento del camino llegamos a un estrecho pasaje rocoso. El guía nos indicó que debíamos arrastrarnos por él, uno a la vez, hasta llegar al otro lado. Yo fui el primero. Quería pasar rápido por esa parte y evitar quedar atrapado detrás de los demás. Me tumbé boca abajo y comencé a avanzar, arrastrándome lentamente sobre los codos. El techo era tan bajo que apenas podía levantar la cabeza. Las piedras del suelo eran irregulares y ásperas, y el espacio alrededor de mi cuerpo era tan ajustado que sentía como la roca rozaba mi espalda con cada movimiento. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado, más cálido. Estaba a mitad del camino cuando todo cambió. Me quedé atascado. Al principio pensé que era una tontería. Simplemente había girado los hombros de manera incorrecta. Era cuestión de ajustar la posición y seguir avanzando. Intenté moverme hacia adelante y hacia atrás, pero la roca me apretaba por todos lados. Cada vez que intentaba retroceder, la piedra parecía cerrarse más sobre mí, inmovilizando mi torso. Tomé una respiración profunda para calmarme, pero la presión en el pecho dificultaba inhalar. No podía estirar los brazos, ni girar el cuerpo. Estaba atrapado en serio. El calor empezó a hacerse insoportable. El sudor corría por mi cara y se acumulaba bajo mi mejilla, pero no podía limpiarlo. Sentía como las gotas se mezclaban con el polvo de la cueva, enfriándose en mi piel, pero ni siquiera eso aliviaba la opresión. La piedra, fría al principio, ahora se sentía como un muro de fuego que me consumía. El aire era espeso y pesado, como si la cueva quisiera asfixiarme. Intenté llamar a mis amigos y, para mi alivio, escucharon mis gritos. Respondieron desde el otro lado del túnel. Dijeron que vendrían a ayudarme, que intentara aguantar. Yo aguanté. Me obligué a respirar más lento, controlando el pánico que crecía en mi interior. Es solo cuestión de tiempo, me repetía, pero los minutos se alargaban hasta volverse interminables. El espacio se sentía más estrecho con cada segundo. Era como si las paredes de la cueva se movieran, apretándome cada vez más, dispuestas a tragarme. Cada intento por moverme solo empeoraba la situación. Las rocas raspaban mis costillas y presionaban contra mi pecho, dejando menos espacio para respirar. Me daba cuenta de que con cada bocanada estaba desperdiciando el poco aire que me quedaba. Era como si la cueva hubiera decidido que yo no saldría. Mis amigos intentaron ayudar.
Escuché cómo se movían hacia mí desde la otra entrada. Intentaron empujarme hacia atrás, pero cada empujón era un tormento. La roca se clavaba en mi cuerpo con más fuerza, aplastando mi pecho. Cada respiración era un jadeo entrecortado, y el mundo comenzó a girar a mi alrededor. Las luces de las linternas parpadeaban débilmente entre las sombras, haciéndome sentir como si estuviera atrapado en una pesadilla sin salida. Empecé a marearme. El aire se agotaba rápidamente, y mi cuerpo se negaba a obedecer. Intentaba gritar, pero mi voz era débil, apenas un susurro que se perdía en la profundidad de la cueva. El miedo me paralizó por completo. Sentía que no iba a salir. Cada bocanada de aire era más corta que la anterior. El pánico me envolvió como un manto. Si no lograban sacarme ahora, no volvería a ver la luz del día. De repente, escuché a uno de mis amigos perder el control. Comenzó a gritar desesperado. Decía que no había nada más que pudieran hacer. Me iba a quedar allí. El guía intentó calmarlo y ordenó al grupo que fueran a buscar ayuda. Escuché sus pasos alejándose. Sus voces se fueron apagando poco a poco, dejándome solo en la oscuridad. Intenté convencerme de que volverían a tiempo, de que traerían refuerzos y me sacarían. Pero el silencio se hizo absoluto, y con él llegó una certeza espantosa: nadie iba a regresar. Sabía que el rescate tardaría demasiado. Me quedaría aquí atrapado. El mundo a mi alrededor se volvió irreal. El peso de las rocas sobre mi pecho aumentaba con cada segundo que pasaba. Las luces se habían apagado y ya no veía nada, solo oscuridad total. Mi respiración era débil, apenas un jadeo, y mis extremidades comenzaban a entumecerse. El sudor goteaba de mi frente al suelo de piedra, pero ya no sentía mi propio cuerpo. Perder el conocimiento era cuestión de tiempo. Cada segundo que pasaba, el mundo se desvanecía un poco más. Sentía como la cueva me absorbía, como si formara parte de ella, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar oscuro y húmedo. Me pregunté si, cuando finalmente dejara de respirar, alguien encontraría mi cuerpo. O si me quedarían sepultado aquí, como un secreto más de la montaña. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mis ojos comenzaran a cerrarse por completo. La cueva me tenía. El aire había desaparecido casi por completo, y mis pensamientos se disolvían como humo. Lo último que escuché fue el sonido de mi respiración, lenta, ronca y solitaria. Y luego, silencio. Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.